lo que llama la atención es que no todos los medicamentos tienen la misma acción sobre las diferentes formas parasitarias. Entonces aquí hay algunos que de pronto tienen más acción sobre los esquizontes, trofozoitos, otros sobre los gametocitos, y otros no tienen ninguna acción, ¿no? Por ejemplo, la quinina, la clindamicina. Y de pronto aquí el único que tiene acción sobre los hipnozoitos viene a ser la primaquina. Entonces este sí o sí va a ser indispensable para tratar Plasmodium vivax, porque Plasmodium vivax y ovale tiene esta forma parasitaria. Si no tratamos al paciente con este medicamento, simplemente la cura no va a ser completa. Entonces, la primaquina es vital. Entonces, aquí ya estamos viendo un criterio para elegir un esquema de tratamiento. Es decir, no todos los casos de malaria se tratan de manera igual. Depende mucho de la especie la cual está siendo responsable de provocar el cuadro clínico. Aquí hay una variedad de formas de presentación, la mayoría son tabletas, cápsulas, pero también hay ampollas, ¿sí? Y esta de pronto ha sido una de las formas más recientes de presentación. Esta viene en una sola tableta, los dos, es decir, artemether y lumefantrina, ¿sí? Y eso se ha hecho para mejorar la adherencia. No es lo mismo que tú quieras darle dos tabletas separadas a que quieras darle una tableta en la cual tienes los dos medicamentos, y eso mejora el grado de adherencia y cumplimiento del tratamiento. Ahora, aquí vean cómo se han ido haciendo esquemas de tratamiento dependiendo de la condición de gravedad o no del cuadro de malaria. Aquí, por ejemplo, hay malaria no complicada por Plasmodium vivax. Y el tratamiento es cloroquina y primaquina. Sin embargo, otro cuadro de malaria no complicada, pero no por Plasmodium vivax, sino por Plasmodium falciparum. Pero vean que el esquema no es el mismo, ¿sí? Ambos son no complicados, pero ambos están provocados por diferentes especies y el tratamiento es completamente diferente. Pero también vean que abajo dice malaria severa, y malaria severa generalmente es provocado por Plasmodium falciparum. Aunque es malaria severa provocada por Plasmodium falciparum, el esquema de tratamiento es diferente. Y más abajo todavía está otro esquema de tratamiento, pero en mujer gestante, ¿sí? Entonces, vean que los esquemas de tratamiento dependen de la especie parasitaria, de la gravedad de la malaria, de si la mujer está embarazada o no está embarazada, y falta aquí otro criterio, en los niños, de la edad. No es lo mismo tratar a todos los niños de una manera igualitaria. Hay menores de 6 meses que tienen otro esquema de tratamiento y otros mayores de 6 meses que tienen un esquema de tratamiento diferente. Entonces, lo que les he mencionado son los criterios de pronto para escoger un esquema de tratamiento. Entonces acá estamos viendo solamente esta frase que está indicando la primaquina, ¿no? Administrar tratamientos radical con primaquina. De pronto, Plasmodium vivax siempre administrar tratamientos radical con primaquina. A eso se le llama cura radical. ¿Cuándo se hace cura radical? Cuando se utiliza primaquina. No se hace cura radical en mujeres y menores de 6 meses. Ya les voy a decir por qué. Entonces acá tenemos malaria por Plasmodium vivax. Y otro criterio, en Bolivia han hecho una diferenciación, ¿sí? Y han hecho un tratamiento para Plasmodium. La única diferencia de pronto es el tratamiento de primaquina. Aquí en la Amazonía dura 7 días y en los sitios extra Amazonía dura 14 días la primaquina. Esto del primer, segundo y tercer tratamiento tiene que ver con las resistencias, ¿sí? A veces un paciente le haces este primer tratamiento y no responde, 2 semanas después sigue teniendo Plasmodium vivax y vuelves a repetir el esquema con la única diferencia que aquí supervisas, es decir, va un personal de salud y verifica que esté tomando el medicamento. Si en esa segunda
segunda oportunidad también ha habido una falla, se cambia de esquema de tratamiento y acá ya se utiliza otro, artemether y lumefantrina. El esquema que está mostrando acá cómo se administra, de pronto este es el esquema de 7 días, las cantidades, las dosis por cada día. Vean que los 3 primeros días se hace de manera paralela cloroquina y primaquina y luego solo primaquina. Acá este sería el esquema para las zonas no amazónicas, ¿no? Por 14 días. Cloroquina es lo mismo, solamente varía la primaquina. Y acá el tratamiento para Plasmodium falciparum, artemether, lumefantrina, y el primer día solamente se utiliza una sola dosis de primaquina. A diferencia del otro, ¿no? Que hemos visto 7 días o 14 días de primaquina. Eso en el caso de Plasmodium vivax. Y este ya sería el esquema para Plasmodium falciparum. Ahora, para facilitar el diagnóstico, lo que se han hecho son tablas, ¿no? Y lo que acabamos de explicar está ahí esquematizándose. Y este, por ejemplo, es Plasmodium falciparum, adultos, y cuando tiene 11 a 12 años, 13 a 14, mayores de 15 años. Entonces, esto es para facilitar al personal de salud. A estar pesándole, directamente tú le preguntas la edad, y si tiene más de 15 años, tú ya le das 4 tabletas de artemether más lumefantrina, que vienen en una sola presentación, en la mañana y 4 en la noche, ¿sí? Y la primaquina al mediodía 3, ¿no? Entonces ya ahí te facilita, porque si no, lo otro sería que tendrías que hacer kilogramo peso. Ahora, esto se ha estandarizado, kilogramo peso más la relación de edades, ¿no? Ahora, una persona que no encaja en esto, por ejemplo, podría ser una persona que tiene 15 años, pero para los 15 años ya tiene un peso de 80 o 90. Entonces, en ese sí vas a tener que recalcular la dosis, ¿no? Pues lo mismo, esto ya es un esquema para niños. Entonces vean aquí, está marcado menor de 6 meses, no, mayor de 6 meses. El tratamiento aquí, el esquema está a partir de más de 6 meses, ¿no? A 2 años, y los diferentes esquemas, ¿no? Bueno, las diferentes tabletas que tú le vas a dar. Solamente es seguir eso. Esto, formas mixtas. Entonces, en una zona endémica puede una persona estar parasitada por Plasmodium falciparum y también por Plasmodium vivax, ¿sí? Entonces, cuando hay esa situación, no es que se da primero cloroquina y primaquina, sino directamente se pasa a artemether y lumefantrina, porque este medicamento cubre y puede matar a los dos, ¿sí? Entonces, tanto vivax como falciparum. Acá, esto es seguridad de peso, ¿sí? Igual son tablitas. Y tratamiento para la mujer embarazada y el menor de 6 meses. Vean que en estas circunstancias ya cambia el esquema, ¿no? Si es Plasmodium vivax, solo das cloroquina, no das primaquina. Si se trata de Plasmodium vivax, solo dar cloroquina. En cambio, aquí está el tratamiento de malaria Plasmodium falciparum. No, esta tabla estaba más adelante. Bueno, estoy retrocediendo. Aquí menores de 6 meses, con cloroquina, solamente cloroquina. Si es Plasmodium vivax, solo cloroquina. Antes se utilizaba el criterio de severidad solamente para Plasmodium falciparum, pero también se ha visto de que Plasmodium vivax puede provocar cuadros severos, pero no llegar a la muerte como lo hace Plasmodium falciparum. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, que sea un cuadro grave o cuadro severo, el esquema es artesunato en polvo más bicarbonato, solución saliente. Entonces, se hace la preparación y esas son las dosis que se dan. En estos años ya se ha dejado de utilizar quinina, ¿sí? Porque antes se utilizaba quinina para los cuadros graves.
formas de reconstitución. Hay mucho detalle para ver cómo tienes que preparar el medicamento para introducir o para inyectar a la persona por vía endovenosa. Eso van a ver en farmacología en detalle. Ahora, ¿por qué no se da a la mujer embarazada y al menor de 6 meses la primaquina? Porque provoca esto, provoca hemólisis, es decir, el paciente se muere por hemólisis. Entonces, por eso está contraindicado en un menor de 6 meses y en toda mujer embarazada dar primaquina. Pero al inicio hemos dicho una cosa, que la primaquina mata ¿qué? Mata los linfocitos. Si nosotros no damos primaquina, esa persona posteriormente, ¿qué va a pasar con esto? Va a tener recidivas o recaídas. Por eso ahí está la palabra recidiva o recaída. Entonces, ese hipnozoito no ha sido eliminado por la primaquina, ¿no? Si tuviera esta señora o este menor de 6 meses, hacemos la gota gruesa y vemos que tiene Plasmodium vivax, pero nosotros no podemos darle primaquina porque lo vamos a matar, es decir, lo vamos a complicar y se va a morir por hemólisis. Entonces, ese paciente a la larga va a ser recidiva o recaída. Es decir, va a tener nuevamente otro cuadro de malaria por Plasmodium vivax, pero no por una nueva infección, sino por una recidiva, porque el hipnozoito ha despertado, ¿sí? Otra cosa que hace la primaquina es matar los gametocitos, ¿sí? Mata los gametocitos. Entonces, si nosotros no estamos dando a la mujer embarazada ni al menor de 6 meses, esa persona se convierte en un reservorio. ¿Por qué? Porque los otros medicamentos van a matar a los trofozoitos, a los esquizontes, tanto inmaduros, maduros, inmaduros, maduros. Pero no van a hacer eso con los gametocitos. Los gametocitos van a seguir circulando. Entonces, esa persona, esa mujer embarazada y ese menor de 6 meses se queda en condición de reservorio. ¿Qué se tendrá que hacer con ese reservorio? Porque sabes que se está quedando en condición de reservorio, sabes que está en una zona endémica, y en una zona endémica, ¿qué es lo que está circulando? Los anófeles. Entonces el anófeles va a venir, va a picarle a esa señora y va a seguir transmitiendo, va a seguir ocurriendo la transmisión. De eso están conscientes, porque ustedes saben que no le tienen que dar primaquina, pero saben que le están dejando en condición de reservorio. ¿Qué se hace con esa mujer? Puede ser pedirle que venga en unos meses o que No, ¿qué haces en ese instante? Porque esta es la comunidad, esta es nuestra comunidad. Y aquí hay una mujer embarazada que va a estar andando como reservorio. Indicarle medidas de profilaxis. Aislarle. ¿Cómo? Usted no sale de este cuarto y se queda aislado. Informarle de medidas de profilaxis como aerosol, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso, pero acuérdense de esto: la mujer embarazada que no ha recibido primaquina, si es Plasmodium vivax, recidiva recaída. Pero también lo otro, se está quedando en condición de reservorio. Y ahorita vamos a ver qué hace con eso. Prevención y control de la malaria. Entonces, este es nuestro anófeles. Más detalles en la clase de entomología, pero vean, es jaspeadito, tiene pelos. Hay 460 especies, de estas solo hay 68 que están involucradas en la transmisión, pero en Bolivia tenemos 2 que son las importantes: Darlingi y Pseudopuntipenis. Darlingi en la zona de la Amazonía, Pseudopuntipenis en las zonas alejadas de la Amazonía, Oico, Palos Blancos, Tarija, porque esos sitios están más elevados, altura mayor a 800, ¿no? Entonces ahí vean que hay también una relación con vectores. Entonces, aquí están nuestros anófeles, ya saben, Darlingi, Pseudopuntipenis, en zonas diferentes de altitud. Estos son los criaderos no son como en aéreos, ¿sí? Aquí vean, es agua de curso lento, acumulada, tampoco es agua sucia, es agua limpia, cristalina, transparente, y es ahí donde van a depositar las hembras, ponen sus huevos y bueno, maduran en un tiempo y salen los motivos correspondientes. Para controlar a estos, lo que se ha hecho es utilizar
vectores biológicos, ¿sí? Y formas de eliminación o eliminación por medios químicos, control químico y control mediante productos químicos. El control biológico está hecho por peces, es decir, en algunos lugares han visto que había estos depósitos de agua, lagunas grandes, son bofedales, y han dicho, ¿por qué no traemos peces que se coman las larvas? Porque estas larvas que acabo de mostrarles, esta es una larva, luego se transforma en pupa, están ahí en el agua, sí o sí están en el agua nadando. Entonces, ¿por qué no traemos un pez y se comen las larvas? En algunos lugares ha dado resultado, pero en otros lugares nada, simplemente no se comían las larvas. Entonces, los controladores biológicos no son tan efectivos, ¿sí? Pero han hecho controles químicos. Este es un técnico del programa de malaria, y acá en este acúmulo de agua están dispersando abate. El abate es un órgano fosforado. Entonces ellos hacían unos cálculos, tenían unas tablitas más o menos para medir la distancia, de qué tamaño era la laguna, y hacer un cálculo de cuánto abate colocar acá, ¿sí? Como es un órgano fosforado, lo que hace es matar a las larvas, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, de esta forma de control en base de abate se ha utilizado mucho para Aedes, porque en Aedes habían tanques de agua en las casas, y en los tanques de agua ya sabías una cantidad, cuánto hay en un tanque de agua, entonces podías colocar unos cuantos gramos de abate y matar a las larvas. En algunos lugares ha dado muy buen resultado, por ejemplo en las zonas de Tipuani, toda esa zona aurífera, que ahora ya no hay malaria, utilizaban mucho de esto, abatizar las lagunas. ¿Por qué? Porque los mineros cavaban, hacían lagunas, se acumulaba el agua y ahí era un criadero de anófeles, ponían sus huevos y había, ¿no? Se proliferaban. Entonces con el abate se ha logrado controlar. Pero en otros lugares no resulta. Por ejemplo en la Amazonía. En la Amazonía se inundan zonas gigantes de la selva, crecen, los ríos se balsan, y abatizar todo eso es complejo, no se puede controlar con esta medida. ¿Sí? Entonces, mucho depende de cuál sea la situación y entiendas cómo está ocurriendo la transición para ver qué medida de profilaxis puede ser qué medida de control puede ser la más fuerte. Entonces, esta es la medida que generalmente se ha ido utilizando por mucho tiempo. Esta es la medida de control mediante rociado residual. Entonces, estas personas que tienen aquí están cargando una bomba, es como un tanque, como una garrafa, la mitad de una garrafa, diríamos así, que tiene acá un líquido que está con un insecticida. Entonces ellos lo bombean y luego por medio de esta manguera, aquí este es un aspersor, y aquí vean, aquí está uno y ya están levantando el aspersor hacia arriba y haciendo esto, suben y bajan. Entonces, ¿cuál es el fundamento del rociado residual? Esto que están viendo se llama rociado residual. Es impregnar una pared con un insecticida de larga duración. El insecticida que están poniendo aquí dura 6 meses, impregnado en la pared. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Que Anófeles, cuando entra a la casa, descansa un rato en la pared, se posa en la pared, antes de picar o después de picar, se queda ahí en la pared un rato y luego se separa de la pared y va a picar. En ese lapso que entra en contacto con la pared es cuando entra en contacto con el insecticida, y así se mueren anófeles. Entonces, esto es el rociado residual. Y se ha utilizado bastante en toda la Amazonía y en todas estas zonas de Tarija, Chuquisaca y todos estos sitios, ¿sí? Entonces, esta ha resultado por mucho tiempo como una mejor medida de control. ¿Hay algún fundamento por el que se hace cada medio año? Cada medio año. Porque dura cada 6 meses. Tiene duración de 6 meses. Claro, entonces tienes que volver a poner cada 6 meses. Cada 6 meses. Porque al 7.º mes ya se empieza a desprender el insecticida.
insecticida o pierde su capacidad de efectividad, ¿no? Entonces, cada 6 meses. Ahora, también hay estas otras alternativas, que esto se llama rociado espacial. El otro, en cambio, se llama rociado residual. El rociado espacial es por medio de estas bombas Swinford. Esta de aquí abajo es la bomba Swinford. Pero es una máquina, es un motor que calienta la gasolina, hace que se mezcle con el insecticida y salen pequeñas burbujas. Este humo es lleno de pequeñas burbujas, pero a diferencia del otro, no tiene esa capacidad de residualidad, ¿sí? Esto funciona mientras el humo está flotando en el aire. Tampoco es que el humo se cae al piso y hay insecticida, no. O que el humo choca a la pared y se impregna, no. Sino el humo está flotando y los anófeles que están volando chocan con esas burbujas y mueren. Entonces tiene un efecto inmediato durante el tiempo que está flotando esto. No tiene residualidad. Ahora, esto no se utiliza frecuentemente para malaria. Sí, en la literatura dice que se puede utilizar cuando hay un brote grande, ¿no? Pero usualmente para malaria no se ha utilizado. En nuestro medio no se utiliza. Esta es la medida que durante años ha sido utilizada, que ahora se está dejando de utilizar. No es tan frecuente ya su uso de esto. Pero estos dos, ya les digo, esto funciona muy bien para Aedes, ¿sí? Para Aedes. Bueno, en la clase de Aedes ahí vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando más para el control de la malaria? El uso de mosquiteros. Esta, de ser una medida de profilaxis, ha pasado a ser una medida de control. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano ha invertido mucho dinero en comprar miles de mosquiteros impregnados. Y llegaban a cada pueblo y a todas las familias de canto distribuían mosquiteros impregnados. Es decir, hay una familia que tiene 2 camas, entonces 2 mosquiteros. Tiene 3 camas, 3 mosquiteros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tiene el insecticida impregnado en la tela. Y este insecticida es de larga duración, te dura entre 3 y 5 años, siempre y cuando no lo laves, siempre y cuando no lo expongas al sol. Entonces, esta ha sido, o es la medida de control más utilizada en este momento en la Amazonía. Estas son algunas fotos de África, entonces vean ahí cómo el anófeles se choca y se muere. Otras medidas son el uso de estas redes, estas mallas, que tú puedes colocar en ventanas para evitar el paso de los anófeles, ¿no? También lo puedes impregnar con insecticida. Y vean las casas en el trópico son así. La mayoría son así, son de madera, y vean por aquí los espacios, ¿no? Y aquí cómo entra. Entonces tú puedes utilizar estas mallas milimétricas impregnadas con insecticida y de pronto cubrirlo todo con todos estos espacios, ¿no? Y hacer que sea una barrera para que no entre la maleza. Ahora, también se recomienda esto es otra medida de prevención profiláctica, es decir, utilizar camisa manga larga, pantalón largo. A diferencia de Aedes, ya les voy adelantando algunas cosas de Aedes, Aedes pica todo el día y parte de la noche. Pero Anófeles no, Anófeles tiene una periodicidad para salir a picar. Generalmente lo hace a la puesta del sol, 7, 6, cuando se entra el sol, recién sale Anófeles y va a buscar su fuente de alimentación. Pero también en diferentes regiones existe cierta hora de mayor actividad, es decir, puede ser 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, donde está mayor cantidad de anófeles circulando en el medio ambiente. Entonces, esta medida sí funciona. Estar a las 7, 8 de la noche, no con polera y corto, sino cubierto la mayor superficie corporal. Tener cubierto la mayor superficie corporal. Ahora, aquí puedes aplicar insecticidas, no son insecticidas, son, ¿cómo se llama? Repelentes.
y aplicar en las zonas que están descubiertas, de pronto en el cuello, en la cara, en las manos, ¿no? Ahora, el repelente, hay todo tipo de repelentes. Lo que se recomendaba generalmente era el ver que tenga concentración de DEET. El DEET es la sustancia activa que permita que los anófeles no se acerquen. El DEET es de toluamida y generalmente en una concentración del 30%. El ideal es ese. El OFF, por ejemplo, tenía una concentración de 8 a 10%, y el que más o menos tenía una concentración muy buena era el Zeplex, que tenía hasta 26% de concentración. Entonces puedes utilizar todo esto. Ahora, aquí ya llega nuestra mujer embarazada. Entonces, sabemos que a esta mujer embarazada no le estamos dando primaquina, y lo que tenemos que hacer es recomendarle estas medidas de protección. Entonces, ¿qué habrá que decirle a la mujer embarazada? En la noche, colóquese un pantalón, una camisa manga larga, no tenga, qué sé yo, no utilice falditas o poleras. ¿Por qué? Porque está en condiciones de servorio y va a hacer que los anófeles se contagien y contagien a todos los demás. Si hay la posibilidad de repelente, utilice repelente. Y en la noche, sí o sí, usted tiene que dormir con mosquitos. Pues con eso vamos a disminuir la probabilidad de que ella comience a transmitir al resto de las personas. Y lo mismo con el menor de 6 meses, ¿no? Y también esto es otra medida, ¿no? Es decir, hacer que el acceso al medicamento y al diagnóstico sea accesible, esté facilitado. ¿Por qué? Porque en zonas endémicas muchas veces no se tenía el acceso. Y para eso, ¿qué se ha hecho? Se ha implementado el uso de pruebas rápidas. Ya les dije en la anterior clase que las pruebas rápidas tienen la facilidad de diagnosticar y diferenciar si es plasmodium vivax o si es plasmodium falciparum. Imagínense que esto utilicemos en la selva, en el monte, donde no hay médico, no hay microscopio, no podemos tener la lámina, no podemos desfibrilar. Sirven muy bien. Estos son colaboradores voluntarios. Entonces, nosotros hicimos una validación de las pruebas rápidas en la Amazonía. Entramos a la selva y capacitamos a la gente, a los colaboradores voluntarios, para que aprendan a manejar las pruebas rápidas. Y a estos colaboradores, que eran simples herreros, que algunos apenas habían salido bachilleres, se les enseñó a manejar las pruebas rápidas. Con las pruebas rápidas decían, es plasmodium vivax, y se les daba unas cartillas de tratamiento. Las cartillas que han visto, se les daba esas cartillas, se les dejaba medicamentos, y según la edad ellos podían decir, usted tiene plasmodium vivax, la cartilla de edad dice que para uno de 14 años hay que darle tal cantidad. Entonces se podía resolver el problema de acceso al tratamiento y acceso al diagnóstico. Entonces las pruebas rápidas no están indicadas de manera rutinaria para usar en todo o en cualquier lugar, sino en sitios de difícil acceso donde no exista personal de salud. Antes había la posibilidad de transmisión por transfusión sanguínea, pero también eso se ha mejorado. Y los bancos de sangre, ¿qué es lo que hacen ahora? Igual, someten a una prueba rápida. Ese dato dicen, este paciente está libre de malaria y puede donar. Entonces se ha reducido, yo diría hasta cero, la transmisión por sangre, ¿sí? Porque antes podía existir. Quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis también se recomienda siempre y cuando uno vaya a zonas donde no pueda tener acceso a servicios de salud. Por ejemplo, soy biólogo y me estoy internando para estudiar las mariposas dentro de la selva por el lapso de 2 meses. Entonces me llevo mi prueba rápida, podría ser una alternativa, me llevo mi cartilla y puedo hacer el tratamiento si es algo positivo. Pero si no tengo posibilidades de llevarme una prueba rápida, puedo hacer quimioprofilaxis, cloroquina y mefloquina, ¿sí? Dependiendo a cuál especie está circulando más frecuentemente en los. Por ejemplo, de aquí algunos de ustedes se va a ir al África a trabajar y va a entrar a la selva.
no hay personal de salud. Como está circulando más Plasmodium falciparum en esas zonas, lo ideal es hacer quimioprofilaxis con mefloquina. 2 semanas antes se comienza a tomar una tableta de 250 miligramos. ¿Cuál es el sentido de la quimioprofilaxis? El sentido es que a medida que tú vas tomando una tableta por semana, durante el tiempo que estés en la zona endémica, vas aumentando la concentración de medicamento en la sangre. Resulta ser que te pica un anófeles y te inocula los esporozoitos. Hacen su ciclo en el hepatocito y comienzan a salir las formas y entran al glóbulo rojo y estas comienzan a reventar. Pero como hay el medicamento ya circulando en la sangre, no da posibilidad a que eso se vaya replicando. Entonces, eso es la quimioprofilaxis, ¿sí? No evita que te infectes, pero sí evita las complicaciones del cuadro de malaria y hace desaparecer la sintomatología. ¿Me están entendiendo, verdad? No es que tomas el medicamento y el anófeles va a venir, está tomando quimioprofilaxis. No, te va a picar, te va a inocular, pero lo que no va a dejar es que desarrolle y que se multipliquen y que haya las esquizogonías eritrocíticas y al final, por la concentración, terminan desapareciendo todos los parásitos. ¿Cuál es la situación de malaria? Este es un mapa más o menos que está mostrando, esto es del 2022 y nuestra zona endémica es esta, ¿sí? Entonces vean cómo toda la Amazonía sigue siendo endémico, pero estaría nuestro país aquí compando y con la región norte del departamento de La Paz como sitios endémicos. Para el 2007-2008, más o menos este era el mapa de situación de la malaria en Bolivia, pero esto ha cambiado por completo. Esto es 2007-2008. ¿Sí? Vean, ahí está estratificado por zonas de riesgo. De pronto, lo que está de rojo eran los sitios de mayor transmisión, pero actualmente, a partir del 2010, se hace antes del 2010 se hacen capacitaciones, se mejora el diagnóstico, se mejora el acceso y va cambiando y reduciéndose mucho la transmisión de la malaria. Entonces, los focos son estos, de mayor cantidad de casos, y vean, Plasmodium falciparum está acá en poca cantidad, y Plasmodium vivax todavía seguía disperso en estas zonas, pero pequeños focos. Esto es del 2010. Actualmente, esta es una serie temporal de casos. Entonces, vean, esta es la situación de malaria hasta el 2024. Tanto Vivax como Falciparum sumados hasta el 2024 hacen 15.573 casos de malaria por las dos especies. ¿Sí? 2024. Entonces, vean cómo ha ido incrementando en un 50% el 2024. Sí, aquí no se nota muy bien, era creo 10.297 y ha incrementado. Si desglosamos por especies, pueden ver que la cantidad de Plasmodium vivax sigue siendo la mayor, es decir, en Bolivia nosotros tenemos malaria a predominio de Plasmodium vivax, ¿sí? Es lo que predomina más. Y la relación, vean ahí, 13.893 casos versus 1.680 casos de Plasmodium falciparum. Y vean cómo el 2018 no se reportó incluso casos de Plasmodium falciparum. Miren, estos 9, 6, ¿sí? Entonces, en este periodo de tiempo, en estos años, 2018-2019, había la idea de que se podía declarar a Bolivia libre de Plasmodium falciparum, ¿sí? Pero vino la pandemia, ¿no? El 21-22. Aunque el 19, el 2020 estaba aumentando, pero se podía todavía tener acciones y podíamos ser declarados libres de Plasmodium falciparum. Pero el 2021-2022, la pandemia ha sido el 21-22, ¿verdad? ¿O no? Hasta el 20, 2021 y parte del 22. Entonces acá ya nos han hecho acciones, ¿sí? Y han ido aumentando los casos de Plasmodium falciparum. Ahora, hay una cosa, Plasmodium falciparum muestra las fallas en el sistema de salud, a diferencia de Plasmodium vivax. ¿Por qué? Los gametocitos terminan de madurar en 10 días. Sí, es decir, han visto, ¿no? Que
merozoito entra en un glóbulo rojo y dice, bueno, mi carga genética es para que sea gametocito, micro o macrogametocito. Pero hasta que sea un microgametocito, un macrogametocito, el cual pueda ser succionado por el anófeles y pueda multiplicarse en el anófeles, tiene que tardar 10 días, madurar en 10 días. Lo que no sucede con Plasmodium vivax. Plasmodium vivax madura el gametocito hasta en 3 días. Entonces, fácilmente una persona que tiene Plasmodium vivax, en menos de 3 días ya se convierte en un reservorio, ¿sí? Lo que no sucede con Plasmodium falciparum, tiene que tardar 10 días. Si tú logras diagnosticar a un paciente en el 5.º día o 6.º día que tiene Plasmodium falciparum y lo tratas, has evitado que ese sea reservorio, ¿sí? Entonces, si tú te tardas más de 10 días en diagnosticar a ese paciente, ya es reservorio y recién se puede dar la transmisión, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ha ido viendo es que ha ido fallando poco a poco el diagnóstico y el tratamiento. Y otra cosa, el artesunato que se utilizaba en estas épocas, el artesunato también tiene un efecto sobre los gametocitos. Cuando haces tratamiento por Plasmodium falciparum, aunque no le has dado premaquina, le has dado artesunato, igual estás matando ya al Plasmodium falciparum, es decir, a los gametocitos. Entonces aquí hubo esa falla. Y vean que esa falla costó, porque los casos después comenzaron a elevarse. Es decir, ahora estamos en 1680 casos. Bueno, el 2024. Entonces ya es un poco complicado tratar de eliminar, pero se puede, ¿no? Entonces vean esta relación. Ahora, aquí casi lo mismo. Estos son los índices, la incidencia parasitaria anual, que está en 3.42. Hemos bajado bastante de 24 a 3.42 en el tiempo. Y esto para ver las zonas. Entonces, en la Amazonía, Beni, estos son los sitios que reportan casos de malaria por Plasmodium vivax, por Plasmodium falciparum, mixtos y por Plasmodium vivax, ¿sí? Entonces vean que Plasmodium falciparum hay en todos estos lugares, pero vean que es Beni, La Paz y Pando, ¿no? Todo Filadelfia, Gonzalo Moreno, Villanueva. Aquí es donde está Plasmodium falciparum. En el resto, que sería extra Amazonía, sería Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, no hay casos de Plasmodium falciparum. Y hay unos cuantos escasos casos de Plasmodium vivax. Entonces, nuestro foco de transmisión es la Amazonía. La Paz, vean aquí, Alto Beni, Palos Blancos, Caraná, Ixmiamas. En Ixmiamas sí han reportado 468 casos de Plasmodium falciparum. Conocen Ixmiamas en el mapa, ¿no? Se ubican, ¿no? Es lo que está fronterizo con Pando. Es ese largo que aparece ahí, eso es Ixmiamas. Entonces, justo ahí es el único lugar que está reportando casos. Es prácticamente inaccesible. La gente de La Paz que quiere ir a trabajar esa zona tiene que hacerlo vía Pando, entrar a Ixmiamas, ¿sí? Y Plasmodium vivax. Plasmodium vivax sí se reportan, vean, cantidades mínimas, 1, 5, 6, ¿sí? Pero Pando, vean cómo es la situación, y ven. Entonces, esos son los focos de transmisión. Ahora se les va a preguntar en el examen, se les preguntará cuáles son los focos de transmisión de Pando. Ustedes mencionarán, ahí tienen 10 opciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que en Pando exista mayor transmisión? Es esto. ¿Saben qué es eso? Es almendra. Esta es una barraca y aquí está almendra. Es decir, en la Amazonía, lo que hacen la gente de Beni, la gente de Pando, entrar a la selva y de unos árboles gigantes que miden hasta 30 metros, sacan unos cocos. Han debido ver aquí en la calle, hay gente que vende en sus carretitos, en unos carretones, coco, y te venden almendra. Te lo cortan, te lo aplanan ese rato y te lo sacan, te entregan el almendra. Pues el coco es así, es como una bola de
unos 20 centímetros de diámetro, y adentro están las almendras, está esto, acá el coco ya va fragmentado, y aquí está la almendra con su cáscara, ¿sí? Entonces la gente entra a recolectar esto, a recolectar la almendra, y cuando entra la gente a estos lugares, entra en enero, febrero, marzo, abril, entra con toda su familia, es decir, es papá, mamá, sus 2 hijos, 3 hijos, y se entran a la selva y comienzan a sacar el coco. En la selva es donde ocurre esa transfusión, son los anófeles de la selva que comienzan a picar a la gente, y bueno, ahí hay brotes de malaria. La gente en la Amazonía vive así, ¿sí? Estas son las casas de los que entran a colectar la almendra. Entonces vean, aquí no hay ninguna pared. Entonces aquí el rocío residual no te sirve para nada, ¿no? ¿Qué vas a fumigar si no hay paredes? Aquí lo único que tendrías que utilizar, ¿qué? Repelentes, pero esta gente no tiene plata. Un repelente, ¿cuánto te cuesta? Ahora con la crisis debe estar 100 pesos. Antes te costaba unos 30 o menos el repelente. ¿Qué sería más efectivo? Mosquiteros impregnados. Ahora, una de las fallas que tuvo los mosquiteros, por ejemplo, es que esos mosquiteros eran para cama. Pero la gente, ¿dónde tiene aquí cama? Aquí, duermes en el piso. Entonces tienes que conectar aquí, amarrarlo un extremo aquí, el otro extremo aquí. Y hay gente que duerme en la hamaca. En la hamaca es lo más horrible de dormir. A mí nunca me ha gustado dormir en la hamaca, porque no sé cómo duerme, pero ahí sí que no te dobla, pues así. Estás doblado. Yo la verdad nunca he encontrado la forma, la comodidad de dormir en la hamaca. Y yo cuando fui, estas son mis fotos, yo saqué allá en la Amazonía estas fotos. Entonces yo tenía un mosquitero que era para hamaca. Pero para mí era un sufrimiento dormir en la hamaca. Pero es así como vive la gente en la Amazonía, ¿sí? En la Amazonía. Entonces, es esta la gente que contrae malaria y ahí hay brotes. Por eso es que les enseñamos a utilizar pruebas rápidas para que hagan diagnóstico y se traten ellos. No hay médicos, no hay nada. Y vean, estas son barcazas, esto es en el municipio del Sena, y aquí están las barcazas, y todo esto que están viendo, estas balsas o estas bolsas, son almendras. Entonces salen un montón de barcazas, ¿sí? Y esta gente, así vean, toda la familia se sube aquí y entran al río. Después de 2 meses, 3 meses, salen también del río. Salen con malaria, salen con leishmania, salen con salmonelosis, salen con una serie de enfermedades. Esta es una barcaza que está saliendo, y toda esta almendra la están llevando al Beni, a Gibraltar. Y los de Gibraltar lo venden al Brasil, y los del Brasil lo venden como almendra brasilera, y nos venden a nosotros. Entonces, vean, esta es la situación, esto es lo que origina que existan en estas zonas de la Amazonía los brotes de malaria. Entonces, continúa siendo un problema grave en la Amazonía. Y otro problema que ha aparecido ahora, porque antes había una cuestión muy interesante. Los brotes de malaria aparecían febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque coincidía con la salida de los almendreros, es decir, esa gente que había enfermado dentro de la Amazonía, habían cuadros de malaria, comenzaba a salir y iban a sus pueblos, Riberalta y aledaños, Sena y aledaños, Pando y aledaños. En esos lugares también había anófeles, y como salían en calidad de reservorios o en calidad de asintomáticos, en el lugar que llegaban había anófeles y comenzaba a haber nuevamente brotes. Entonces, y otro problema que había dentro de la selva, como no hay médico, no hay formas de diagnóstico, la gente se llevaba cloroquina, quinina, que eran de venta en los mercados, en las farmacias, ¿no? Como aquí vas a una farmacia y te dices quiero amoxicilinar, ¿cuántos quieres? 2, 3, no son tratamientos completos. Lo mismo en la Amazonía había quinina, dame una ampolla, cloroquina, dame 2 tabletas, ¿no? Porque a mí con 2 se me quita, primaquina es lo que menos se vendía. Entonces, habían personas en condición de reservorios, en condición de asintomáticos.
trasladaban el problema a estos otros poblados y ahí había brotes. Y luego, en julio, agosto, desaparecían los casos de malaria, bajaban bastante. Pero ahora han visto que los casos a lo largo de todo el año se manifiestan, se presentan. ¿Por qué? Porque ahora en estos lugares de la Amazonía ya hay poblaciones que se quedan permanentemente. Antes salían y entraban, ahora no, se han hecho asentamientos dentro de la selva. Tiene su costo en la naturaleza, porque estos depredan todo, se comen a todos los chanchitos, las aves. ¿De qué viven? De la almendra, pero la almendra no se colecta todo el año. Supongo que deben padecer hambre, deben padecer sufrimiento, porque ahí no hay otra forma más de ingreso. Y otra de las cosas que ha aparecido es la extracción de oro. ¿Sí? Esto de pronto en otros países, por ejemplo esto en Brasil, en este sitio, todo el año existe malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum en Brasil, porque hay explotación de oro. Si la gente se entra a la Amazonía y comienza a sacar oro todo el año. Y en Bolivia también hay ese problema. Han visto, el año pasado creo que han detenido unas barcazas clandestinas que explotaban oro de los ríos. Entonces igual, se meten a los ríos, comienzan a sacar oro, atracan en donde, a las orillas de los ríos, bajan y están en la selva, en el monte, y ahí se contagian de malaria. Y otra vez después van al Sena, van a Riberalta, y ahí nuevamente están llevando cuadros de oro. Entonces es un problema que está en este momento difícil de controlar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay, vámonos. Está todo en las hojas del doctor Martínez, ¿no? 6 en punto, cabalito, vámonos.